Bien, hoy es 21 de octubre del 2021, semana 13 del segundo semestre de 2021, curso de elementos activos. Hoy tenemos para nosotros la lección número 25 sería. Y vamos a ver resolución de algunos problemas pues, del transistor BJT de cara al parcial, ¿verdad? El segundo parcial que tenemos ahorita el martes próximo. El documento está en el TEC Digital y tiene más ejercicios de los que vamos a ver. De hecho, los primeros fueron ejercicios que resolví para el semestre pasado. Entonces me monté en el mismo archivo, porque ahí les quedan los ejercicios también, ¿verdad? Entonces me parece valioso eso que también les quede ahí. Pero voy a irme a otros ejercicios que son los últimos que agregué, están más adelante, pues para que los analicemos, ¿verdad? Entonces voy a chequearlos por acá y bueno, y siéntanse en la libertad de, en el momento que quieran hacer preguntas, abrir micrófono, ¿verdad? Y preguntar, o bueno, también estoy atento al chat, aunque de vez en cuando puede ser que se le escape uno verlo en el instante, pero en general lo estoy revisando. Ok, este problema de polarización, circuito equivalente, dice, en la figura se presenta un circuito con transistor, ¿verdad? Es un transistor BJT, pero es un PNPN, ¿verdad? Un PNP, perdón. Un PNP, un PNP, ¿verdad? Eso lo denotamos aquí por la dirección de la flechita, ¿verdad? Para el cual beta es igual a 100, pues, parámetro del transistor, ¿verdad? Y S es igual a 6 por 10 a la menos 16 amperes. VA, que es la tensión de Early, 5 voltios. Y se nos da una corriente, una fuente de corriente que tiene en el colector, que es igual a 2 miliamperes. Ese es el punto, digamos, de partida. Y dice, dibuja el circuito utilizando el modelo de pequeña señal del transistor y calcula el valor numérico de sus parámetros. Aquí, tal vez, hacer un pequeño comentario. Siempre hemos visto, en términos generales, ¿verdad? Hemos visto, y yo se los dije y fui insistente, en que, bueno, primero, el circuito, ¿verdad?, de pequeña señal del transistor, lo que hablamos pequeña señal, es un modelo AC o CA, ¿verdad? Como quieran ver, AC o CA. Corriente alterna o alternate current, como lo quieran ver. Es un modelo AC, ¿verdad? Y hay que construirlo a partir de los parámetros de polarización. Los parámetros de polarización son los que me establecen cómo es ese circuito de pequeña señal, ¿verdad? Aunque, bueno, ahí dice, dibújelo, ¿verdad? Eso lo podemos dibujar sin necesidad de hacer el análisis CD, pero dice, calcule el valor numérico de sus parámetros. Calcular el valor numérico de sus parámetros, pues exige un análisis CD, que es el de gran señal. El análisis de gran señal es un análisis CD, para poder determinar lo que es la corriente de colector, la tensión base emisor, CD, ¿verdad? Podríamos calcular también la corriente de base, etcétera. Eso es algo que en términos generales hay que hacer. ¿Por qué en este circuito puedo irme, digamos, vean que se me dan valores aquí, pero me dicen de una vez, váyanse al modelo de pequeña señal, ¿verdad? Y calcule incluso sus parámetros. Puedo hacerlo, no hay problema. Bueno, sí puedo por un motivo, ¿verdad? En este caso es prácticamente innecesario hacer el análisis CD porque yo ya tengo definida la corriente de colector. Ven que aquí está. Esta corriente, digamos, si identificamos adecuadamente sus terminales, pues aquí yo tengo emisor, tengo base y tengo colector, ¿verdad?
Entonces, yo puedo decir aquí que la corriente de colector es igual a esa fuente que tiene un valor I1, ¿verdad? Que es igual a 2 miliamperes. Entonces, esa corriente ya se me dio. Y a partir de ella es que se calculan los parámetros de pequeña señal del circuito. Usualmente, cuando hacemos el análisis de pequeña señal, de lo principal que buscamos es la corriente colector, ¿verdad? Porque a partir de la corriente colector se calculan los otros parámetros. Entonces, el comentario que quiero hacer aquí es que en este caso muy particular, al tener ya esta fuente, pues prácticamente podemos pegar un brinco ahí, ¿verdad? Porque ya se me dio una condición CD, que es el valor de esa corriente, ¿verdad? Entonces, nada más comentar eso, ¿verdad? Pero usualmente, a menos de que tengamos un caso especial como este, no podemos hacer ese salto ahí tan fuerte, sino que hay que hacer un análisis. Bueno, entonces, recordar lo que es el modelo de pequeña señal, ¿verdad? El modelo de pequeña señal que utilizamos. Recordemos que, bueno, modelo de pequeña señal, entonces es un modelo AC, ¿verdad? Entonces, en el modelo AC, ¿qué es lo que hacemos? En este modelo AC, lo que hacemos es que apagamos todo lo que son fuentes CD, ¿verdad? Prácticamente lo que hacemos es apagar fuentes CD. Entonces, ¿qué implica apagar fuentes CD? Bueno, y implica apagar VB, ¿verdad? Entonces, apagar VB es ponerle 0 voltios y eso es hacerle un cortocircuito. Y apagar esta fuente de corriente. Apagar una fuente de corriente significa dejarlo en abierto. ¿Ok? Entonces, eso es una regla general y se aplica. Entonces, lo que corresponde ahora es dibujar el circuito de pequeña señal, ¿verdad? Entonces, uno lo que hace es que identifica, pues, sus parámetros, por así decirlo. De hecho, digamos, uno puede, por ejemplo, según la forma en que lo hemos visto, podríamos definir como un cuadradito, ¿verdad? Donde dibujamos las terminales, ¿verdad? Para un PNP como este, habíamos visto que el modelo, digamos, tenía una terminal, ¿sí? Una terminal aquí, ¿verdad? Que era el emisor, una terminal por acá, que es la base, y una terminal por acá, que es el colector. Y dentro el modelo siempre es igual. Entonces, pues rescatar eso, ¿verdad? Que dentro el modelo siempre es igual. Siempre es igual implica que viene por acá, tiene su resistencia, dibujarla de abajo para arriba es más difícil. Tiene una resistencia, ¿verdad? El modelo este. Vamos para el emisor y luego aquí tenemos una fuente dependiente de corriente, ¿verdad? Que va hacia el emisor, en este caso. Para ver. No, aquí más bien la fuente de corriente. Déjame ver nada más. Aquí más bien esa fuente, ahí es que la dibujé mal acá. Tiene que venir hacia acá. Luego, aquí hay un aspecto importante. Tenemos esto, ¿verdad? Este voltaje, recuerden que se llama el voltaje Early. Cuando consideramos el efecto Early, consideramos el voltaje Early, que es un voltaje que llamamos VA, ¿verdad? El voltaje Early. Al considerarlo, hay que considerar la resistencia de salida del transistor. Entonces tiene una resistencia RO, ¿verdad? La fuente aquí es GM, VP, ¿verdad? Y la resistencia es RO. Y la salida de esto pues va aquí al colector, ¿verdad? Entonces, este sería RP, el valor RP, que tiene una tensión aquí, que es VP,
Y entonces hay que hacer las otras conexiones, ¿verdad? La base queda conectada a tierra, ¿verdad? La base queda conectada a tierra ahí. La flecha se va para arriba. Déjame ver un segundito nada más. La flecha va para arriba. Eso es porque la... Ah, sí, sí. Todo. Porque es base mismo. Sí, sí, sí. La flecha va para arriba. Gracias. Gracias por la observación. Ahí soy yo el que estaba mal. Sí, la flecha va para arriba. Gracias. La flecha va para arriba porque el modelo se ve igual, lo que hace la diferencia es la tensión, ¿verdad? Porque aquí está como una tensión base emisor, pero esa tensión para este caso tiene que ser negativa, entonces eso es lo que le va a dar vuelta, pero sí, correcto, la flecha va para arriba, gracias. Por un momento, es que me dejé llevar por cómo va la corriente, ¿verdad? La corriente pasa por acá, pero en el modelo se pone así, pues los dos modelos son básicamente el mismo modelo. Lo que cambia es que la tensión queda de otra, con la otra polaridad. Gracias. Luego, el emisor va a otra fuente que también se cortocircuita, ¿verdad? Esta fuente hay que cortocircuitarla ahí. Entonces, de esto va a ir a tierra también. Ujú. Y por último, este punto queda en abierto, ¿verdad? O sea, yo pues podría dibujar aquí una tierra si quiero, ¿verdad? Y queda en abierto. Ese es el modelo de pequeña señal, ¿verdad? A nivel, a nivel de circuito. Ujú. A nivel de circuito queda exactamente de esa forma. Ahora, el cálculo de parámetros, pues es sencillo en realidad. Nada más, la observación es que siempre que aparezca una tensión VA, hay que considerar el efecto Early. Y eso es considerar esta resistencia de salida. Porque cuando no consideramos el efecto Early, esta resistencia es infinita. Y entonces es cuando no se dibuja, que es también muchos de los casos, ¿verdad? Entonces, eso siempre hay una indicación si deben de considerar o no el efecto Early, básicamente. O hay alguna pista, ¿verdad? Que no decía explícitamente que lo tienen que considerar, pero con solo ver la presencia de VA, pues uno lo toma en cuenta. Y a partir de ahí, pues simplemente los parámetros, ¿verdad? Ya esos están definidos. Este es VA sobre IC, ¿verdad? E IC ya sabemos que es un miliamper, ¿verdad? IC es igual a un miliamper, a 2 miliamper, perdón. 2 miliamper es igual a 2 miliamperes. Entonces, ahí está, esto es 5 entre 2, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que R sub 0 son 2.5 kilo ohmios. Ujú. Luego, los parámetros, ¿verdad? Entonces tenemos el RO, que está ahí. Hay que calcular el GM. El GM está definido como IC sobre la tensión térmica, ¿verdad? Entonces, 2 miliamperios sobre 26 milivoltios. Creo que eso está muy claro. Entonces, GM en este caso da 76.92 milisiemens. Y el último parámetro a calcular ahí es RP. RP, pues está dado como beta sobre GM. Beta se nos daba que es igual a 100 y ya calculamos GM. Entonces, RP en ese caso es 1.3 kilo ohms. ¿Ok? Y esos son los parámetros del circuito, ¿verdad? Como tal. Son los parámetros del circuito. Aquí en este circuito, digamos, uno lo que puede ver es ese modelo, ¿verdad? Bueno, veo en el chat, porque ¿por qué queda abierto el colector? Porque en pequeña señal apagamos las fuentes CD, ¿verdad? Entonces, apagar una fuente de tensión es hacerla en corto. Es el motivo por el cual la base queda a tierra y el emisor queda a tierra, porque están conectados a una fuente CD. Entonces, las apagamos y quedan a tierra. Y el colector tiene una fuente de corriente. Apagar una fuente de corriente es 0 amperes. Y la única manera de tener 0 amperes es que queden abiertos. Entonces, por eso es que quedan abiertos. Ese es el motivo que quedan abiertos para el modelo de pequeña señal. ¿Ok? Para el modelo de polarización,
sí existe esa corriente, pero para el modelo de pequeña señal queda así. ¿Ok? Entonces eso es ahí importante decir. Ok. Bien. Ahí me dicen sí. Y hay dudas. Ahora, ya tenemos ese modelo, ¿verdad? Ahora dice, para la pregunta B, dice, calcule el valor numérico de VB, el valor numérico de VB, aquí, ¿verdad? Valor numérico de VB que hace que Vx sea igual a 1 voltio. Ahí la redacción, el valor numérico de VB hace que Vx es 1 voltio. La redacción quedó medio extraña. Pues lo que dice es, debería ser más bien, ¿cuál es el valor numérico de VB que hace que Vx sea igual a 1 voltio, ¿verdad? Y se les da una consideración IC igual a IE. Esta es una parte que es ahí media truculenta. Recuerden que de los problemas casi siempre vienen cosas ahí muy factibles y hay cosas que son más difíciles. Este es uno de esos casos que sí es a veces algo truculento. Ya les explico. Bueno, primero, hacer esta consideración, eso pues ayuda a que se lo digan a uno de una vez, ¿verdad? Y entonces, el valor numérico de VB, que hace que la tensión aquí, que es al final de cuentas la tensión de la fuente, ¿verdad? Sea igual a 1 voltio. ¿Ok? Entonces hay que chequear eso. Hay que ver cómo llegamos a ese valor. ¿Ok? Entonces, eh, algunas, algunas cositas acá para establecer. De las ecuaciones que manejamos y relaciones que tenemos, ¿verdad? Una nos dice que la corriente IC es igual a beta sobre beta más 1 IE, ¿verdad? Básicamente es lo que tenemos ahí. Vamos a ver. Considere IC más o menos IE. Está bien. Para ver, déjame ver nada más una cosita acá. Bueno, sí, estos hace que sean casi iguales, ¿verdad? Porque aquí es 100 sobre 101. Es prácticamente lo mismo. Que tengo aquí una solución que no era considerar eso, pero bueno, va a ser casi igual. Si no lo consideráramos, ¿verdad? Aquí simplemente estos son, ¿cómo se llama? 2 miliamperios por la fuente, ¿verdad? E IE también serían 2 miliamperios. Si le damos, si lo consideramos así, ¿verdad? Este es IC, si lo hiciéramos al revés, pues nos daría ahí que IE sería 101, para ver, pero bueno, no importa, aquí IC es igual a 2 miliamperios, ¿verdad? Si no lo consideráramos igual, ¿verdad? Aquí es que nos dicen que sí lo consideren, es que acá tengo una solución donde no se consideraba exactamente igual. Pero bueno, es básicamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, si yo no lo considerara, lo que pasa es que en esos casos es prácticamente lo mismo, ¿verdad? Porque hablamos de que entonces IE sería 101 sobre 100, 101 entre 100 por 2 miliamperios. Y entonces eso daría un IE igual a 2.02 miliamperios, si uno considerara que no son iguales. Es lo mismo, ¿verdad? No es nada del otro mundo ahí, eso es un detalle ahí. En muchas ocasiones simplemente se consideran iguales, ¿verdad? Pero si no se consideraran iguales, esta es la relación que me interesaba ver esa parte. Lo que pasa es que a veces uno plantea los problemas y a veces los simplifica un poquito. Ok, entonces eso está bien ahí, ¿verdad? Para uno u otro caso. Profe. Sí, Perdón, estas
de beta se pueden utilizar cuando beta era mayor o igual a 100, ¿cierto? O Y siempre se podían usar. en términos generales es una expresión para cuando se está en la región activa, sí. Entonces sí es cuando el beta es grande, ¿verdad? Porque cuando está en saturación, por ejemplo, el beta sigue siendo IC sobre IB, pero el valor es mucho más pequeño, ¿verdad? Entonces, esto es válido en esos casos. Esto es para la región activa directa, cuando el beta sí es muy grande. Entonces, sí, la respuesta sería que sí. Ok, profe, gracias. Ok. Ahora, del circuito podemos ver varias cosas acá. Aquí tenemos, vamos a ver, aquí tenemos la tensión, ¿verdad? Emisor-colector, que esa es como la que vemos acá. Recuerden que como es un PNP, las relaciones tienden a ser diferentes, ¿verdad? Entonces, si uno hace una malla aquí, uno se da cuenta que, o uno puede escribir ahí, que VCC es igual a la tensión emisor-colector, ¿verdad? Más Vx, que sería la tensión de la fuente, ¿verdad? Que están diciendo ahí. Entonces, de ahí la tensión emisor-colector es igual a VCC menos Vx, ¿verdad? Esa ecuación por ahí es relevante, porque esa tensión es importante, ¿verdad? Así como lo es para este transistor, la tensión emisor base. La tensión emisor base es la tensión ahí que es relevante, ¿verdad? Que cambia del NPN, que siempre vemos la base emisor, en este caso es emisor base. Entonces, eso es lo que tenemos ahí. Ahora, por otro lado, bueno, esta es una ecuación, ¿verdad? También podemos hacer una ecuación por acá, por esta otra parte y decir, bueno, VB es igual. En este caso estaríamos hablando, vamos a ver, con VB. Sí, porque necesitamos la emisor base. Entonces, bueno, podemos escribir que VCC, ¿verdad? Haciendo esta malla por acá, es igual a la tensión emisor base más la tensión B. Y entonces, a partir de ahí, la tensión emisor base es igual a VCC menos VB, ¿verdad? Esta es otra ecuación que se puede utilizar, digamos. Uno siempre tiene que tratar de ver ahí cómo sacar las diferentes ecuaciones que puede utilizar. Ahora, sabemos que la corriente de colector sigue la ecuación de Shockley, pero con el efecto Early, ¿verdad? Entonces, tenemos IC por E a la V. En este caso es emisor base, ¿verdad? No es base emisor, sino emisor base. Por el tipo de transistor sobre VT. Esta es la ecuación. Le quitamos el -1 porque sabemos o asumimos de una vez que estamos en región activa, más con beta igual 100 y todo, ¿verdad? Y viene la corrección, ¿verdad? Esto es la tensión emisor colector sobre VA. ¿Qué es lo que se introduce acá? Bueno, ese es el efecto Early, que hay que considerarlo, ¿verdad? Por solo el hecho de que lo estén mostrando aquí. Entonces, esta ecuación también la vamos a necesitar en la resolución. Ahora, necesitamos calcular, mira, si lo que necesitamos calcular es VB. Ahí se me fue a calcular de aquí nada más el VB, entonces. Ahí más bien el VB, entonces voy a darle vuelta a esta ecuación. Porque lo que necesitamos es el VB. Entonces aquí es que VB es igual a VCC menos VB. Ahí se me fue ese detalle porque es lo que nos están pidiendo, ¿verdad? El valor
de VB que me lleva ahí. Entonces, para calcular ese VB necesito VEB, ¿verdad? La tensión emisor base. Vamos a ver. De acá, de esta ecuación que tenemos acá, pues podríamos despejar, vamos a ver. Profe, Sí, creo que en la corriente esta de saturación pusiste la de colector en vez de la así. S. Y ese es lo que hay que poner. Gracias. Este es un IS. Correcto. Gracias. Gracias por la observación. Sí. Un SAFIS ahí a la hora de escribirlo. IS. Ok, ya con estas ecuaciones, entonces, ¿qué tenemos ahí? Vamos a ver. Vamos a ver, queremos que Vx sea aquí. Entonces, vean que si sustituimos este V emisor colector, que es igual a esto, ¿verdad? Entonces, la ecuación queda como IC es igual a IS por E a la V EB sobre VT, ¿verdad? Por 1 más, y aquí hacemos la sustitución, BCC menos Vx sobre VA. Al escribirlo de esa manera, pues vean lo que tenemos ahí. Sabemos que la corriente de colector son 2 miliamperes, ¿verdad? Y ese es un parámetro que sí nos dieron, ¿verdad? VT es conocido, BCC es conocido, un 2.5, Vx tiene que ser un voltio, el efecto L lo tenemos. ¿Qué es lo que queda ahí? Despejar VEB. No es nada del otro mundo, pero hay que despejarlo, ¿verdad? Entonces, a la hora de hacer el despeje, VEB, el despeje de eso da VT por el logaritmo natural de IC por IS. Aquí no lo estoy haciendo paso a paso, estoy viendo acá VCC menos Vx sobre VA, ¿verdad? Entonces, básicamente hay que hacer de sustituir, ¿verdad? Y poner el valor de VB. Al final de cuentas, ya con el VB, ¿verdad? Yo puedo calcular VB. Entonces, en ese caso da 742.62 milivoltios. Y pues se calcula el VB, ¿verdad? Sí, el VB, que era la pregunta. Donde VB, entonces son 1.757 voltios. Y esa es la respuesta del punto 1. ¿Ya? Pues conlleva ahí, ¿verdad? Hacer de bastantes relaciones. Siempre en estos casos, la sugerencia es saquen ecuaciones tantas como puedan, ¿verdad? En estos circuitos generalmente hay que hacer ecuaciones de malla, ¿verdad? Entonces, pues aquí ya está como la guía, bueno, ya la tenía, pero generalmente uno tiene que empezar a escribir y escribir ecuaciones, ¿verdad? Para llegar a lo que se quiere. ¿Alguna pregunta hasta acá? Claro, de mi parte. Ok, breve. Bien, entonces, veamos los otros. Vamos a hacer la pausita, pero cerremos este problema. Ahora dice, si VB cambia del valor encontrado en B, ¿verdad? Y esta tensión de aquí cambia del valor encontrado en B por 0.1 milivoltio, ¿cuál es el cambio en Vx? Aquí hay que tener en cuenta que la corriente colector va a ser siempre la misma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso me lo da la fuente, ¿verdad? La fuente me establece un valor fijo que pues no cambia, ¿verdad? Entonces, eso no va a cambiar. Sin embargo, pues
este VB, ¿verdad? Me altera la malla que yo tengo por acá, ¿verdad? Y al alterarme la malla, pues me altera, digamos, el valor que yo tengo aquí, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y qué pasa si VB, ¿verdad? Cambia del valor encontrado en el caso anterior. El caso anterior es 1.757 voltios, ¿verdad? Por 0.1 milivoltios. Entonces, 1.757 VB igual 1.757 voltios. Este es el valor del punto B. Entonces, ¿qué ocurre si este valor cambia por 0.1 milivoltios? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, y que podemos tener un nuevo VB, que se le puede decir VB' o algo así, ¿verdad? Que tenga 0.1 milivoltio más. 0.1 milivoltios es un valor bien pequeñito, ¿verdad? De hecho, eso me llevaría a 1.758. No menos, porque es 0.1 milivoltios. 0.771 voltios, ¿verdad? Eso sería el valor que haría el cambio. Es un cambio bien, bien pequeño, muy, muy pequeño, ¿verdad? Que se está planteando en la base. Generalmente esos cambios en la base son cambios muy pequeños, ¿verdad? No van a ser cambios muy grandes, sino cambios pequeñitos por la naturaleza o el tamaño que tiene el voltaje ese, ¿verdad? Eh, entonces, en ese caso, bueno, igual tenemos efecto Early, ¿verdad? Entonces, eh, digamos, si C, que sigue manteniéndose en su valor, es igual a IS, está bien, o sea, sí. Por E a la V es la tensión emisor base sobre VT y el efecto Early 1 más V emisor colector sobre VA, ¿verdad? Eso no cambia ahí. Eso se mantiene de esa forma, ¿verdad? Entonces esa ecuación va a seguir siendo válida. La ecuación de Shockley sigue siendo válida. No, no hay cambio ahí. Ujú. Luego, vamos a ver. eh, Vamos a ver aquí. Emisor base. Ujú. De acá voy a adelantarme un paso. Uno lo ve después, pero voy a hacerlo aquí. Bueno, va a enseñarles el proceso de razonamiento como se ve acá. Ahora, si hacemos una malla, no me va a brincar el paso, podemos ver cómo BCC es igual a la tensión emisor colector, ¿verdad? Está, emisor colector, más Vx. Ujú. Y de ahí, pues yo puedo ver cómo, entonces, la tensión, ¿verdad? Vx, que es al final de cuentas lo que quiero ver, ¿verdad? El valor Vx es igual a BCC menos V emisor colector. Ujú. Sería la tensión emisor colector. Este, Uno puede despejar, entonces, uno ve esto, ¿verdad? Y dice, bueno, necesito la tensión emisor colector. Entonces de aquí la puede despejar, ¿verdad? Yo puedo despejar la tensión emisor colector de ahí. Entonces, de ahí, yo puedo escribir que, sí, despejando, ¿verdad? Bueno, voy a escribirlo para hacerlo un poco más rápido, nada más, pero se despeja VS, ¿verdad? Y se sustituye aquí. Al hacer eso, entonces me queda que Vx es igual a BCC menos, y este es el despeje de VS, queda como VA por IC sobre IS por E a la menos VEB
sobre VT menos 1. Ahí queda un menos, por aquello que se lo pregunten, porque cuando uno despeja tiene que enviar este exponencial, hay que enviarlo a dividir, ¿verdad? Entonces, cuando uno lo lleva a dividir, uno lo puede subir con un negativo, ¿verdad? En el exponencial. Entonces, por eso queda así. Ok, aquí una buena observación. Me dicen que como está redactado el punto C, hubiese reemplazado simplemente VB por 0.1 milivoltio. Bueno, voy a ponerle atención a eso, bueno que me lo hagan saber a las redacciones, ¿verdad? Para que queden lo más claro posible. Generalmente muchos de esos problemas, es algo muy común, es analizar pequeños cambios, ¿verdad? En el circuito, o sea, ¿qué pasa cuando una pequeña señal cambia? De repente tal vez no se entiende muy bien, ¿verdad? Y agradezco la observación, porque entonces puedo poner la atención a eso en las redacciones, ¿verdad? Pero aquí sí lo que se pretende es que VB cambie del valor encontrado en B por 0.1 milivoltios, o sea, que sea un incremento pequeñito, ¿verdad? De ese 0.1 milivoltios. Esa es la intención. Pero agradezco la observación porque entonces sí le puedo poner atención a eso para verlo ahí. Entonces, gracias. Porque si lo que se quiere es ver qué pasa cuando hay ese pequeño cambio, ¿verdad? Básicamente esto es lo que hace referencias a lo que se llama a un delta VB, o sea, un cambio de 0.1 milivoltio ahí en ese caso. Ok, entonces eso se puede ver ahí. Bien, entonces gracias ahí por la observación. Bien, aquí tenemos esta ecuación, ¿verdad? Esta ecuación me dice cómo es Vx, ¿verdad? En términos de los otros parámetros. Una opción, vamos a ver. Aquí, bueno, tenemos esto, ¿verdad? La idea es ver el cambio. Este es un problema particularmente, pues, que se las trae, porque conlleva el cómo trabajar esta parte, ¿verdad? Y hay múltiples maneras de poder chequear eso. Este problema se las trae por un motivo, porque lleva una observación, digamos, que es un poquito, pues, profunda tal vez, del comportamiento de Vx con la ecuación. Aquí, básicamente, lo que se tiene es que Vx, ¿verdad? Es una señal, esto es una constante, ¿verdad? Esto es otra constante, son constantes que no alteran la relación, ¿verdad? VA es otra constante, de igual manera este cociente es otra constante, ¿verdad? Entonces, lo que se ve ahí, lo que se saca es que Vx maneja una proporcionalidad directa, que es lo que se indica aquí, con E a la menos VB sobre VT. Hay una proporcionalidad directa ahí con esa señal, ¿verdad? Porque todo esto es una, ¿cómo se llama? Es una constante, ¿verdad? Lo que está ahí. Y hay una proporcionalidad directa, pues, respecto a eso. ¿Mm? Entonces, si uno revisa, digamos, el tipo de relación que se maneja, ¿verdad? Bueno, es proporcional al menos VBX, ¿verdad? Que está ahí. La señal mantiene esa proporcionalidad. Entonces, si uno revisa, entonces uno dice, bueno, ahí, Vx, el valor de Vx varía según esto, ¿verdad? Que al final de cuentas está manejado por VB. ¿Cuál es la relación entre VB y esto que está aquí? Bueno, esto es una exponencial decreciente. Es una exponencial decreciente, pues que tiene la característica
que cae, pues así, ¿verdad? Esa es la forma en que ella cae. Aquí por el menos que tiene, el menos le cambia la pendiente que pueda tener la señal, ¿verdad? Ustedes saben que esa parte le cambia la pendiente. Entonces, sigue siendo una relación exponencial, pero pues con pendiente positiva. Entonces que eventualmente pues esa pendiente positiva hace que la señal, pues entonces eventualmente se vea como así, ¿verdad? Una cosa así. Para un cambio tan pequeño como el que se está planteando aquí, de que la señal pueda cambiar, para ver, un valor tan pequeño, a ver una cosita aquí nada más, VB, aquí me faltó nada más indicar una cosa de VB cambia con esta polaridad que está aquí, con el VEB que está ahí, ¿verdad? Antes habíamos sacado una ecuación de eso, de escribirlo por acá, que VCC es igual a VEB más VB. Entonces, VB, ¿verdad? Es igual a VCC menos VEB. Entonces, hay una proporcionalidad directa, ¿verdad? De que esto es una constante, pero entonces VB también cambia como VEB. Entonces, los cambios de VB se reflejan en VEB, ¿verdad? Entonces, VEB mantiene una proporcionalidad directa con VB. En ese caso, mantienen una proporcionalidad directa. Entonces, así como cambia VB, si VB cambia por punto 1, VB también va a cambiar por punto 1, ¿verdad? Porque puedo despejar también ahí, ¿verdad? De que VB es igual a VCC menos VB. Entonces, cambian exactamente igual. Entonces, dado eso, esto también significa VB, ¿verdad? El tipo de cambio que está ahí. Y ahí, la parte que y se los digo, este problema es un problema difícil, que es complicado de verlo. Es algo que hemos visto, digamos, sí se ve aplicado en otras curvas, pero hacer la observación de aquí es complicado. Un pequeño cambio aquí de VB, que significa un cambio de VB, ¿verdad? VEB implica un cambio de VB. Pequeñito aquí, pues se ve reflejado en un VX. ¿Cómo? Según la pendiente que tenga ahí en ese momento. Y eso es como los análisis cuando calculamos el GM, por ejemplo, de las señales. Entonces lo que se dice es que en este pedacito, la pendiente, justo en este punto, me va a reflejar ese pequeño cambio que hay ahí. ¿Qué significa eso? Eso lo que significa es que un pequeño cambio de señal, de aquí un delta VX, ¿verdad? Yo lo puedo aproximar a la pendiente de la señal que está aquí, de este VX, respecto a VB. Entonces se habla de que eso es como la derivada de VX respecto a la derivada de VB. Y entonces un pequeño cambio que yo tenga aquí de VB es como un cambio de VB. Entonces se ve de esta manera. Un pequeño cambio que yo tenga aquí de VB aquí es la pendiente de esta señal acá. Y esa es la parte que es muy complicada de sacar. Y bueno, se los quería mostrar porque fue un problema que ve ahí.
Y entonces, para que vean, digamos, el tipo de relación que se maneja ahí, al observar el tipo de señal que se tiene. Entonces, ahí lo que se hace, un segundo. Entonces, lo que se plantea según eso es que delta Vx es aproximadamente la derivada de Vx respecto a la derivada de EB por delta Vx o delta EB, como se quiera ver. Entonces, lo que hay que hacer es obtener esa derivada. Entonces, este delta Vx, al derivar la expresión anterior, es una derivada sencilla. Esto es una constante, esto es una constante, su derivada es cero, todas estas constantes se mantienen. Y de aquí lo único que sale es el Vt, que está por ahí. Entonces, de ahí lo que queda es el Va sobre Vt por Ic por Is por E a la menos Vb Vt. Y entonces, ¿esto qué es? Todo esto es la derivada respecto a Vb, que era la variable de derivación. Y todo eso multiplicado entonces por el delta Vx, en este caso. Y de esto se tienen todos los valores, voltaje térmico, Va, Ic y S. Se tienen todos esos valores. Y incluso el caso anterior se tenía el Vb, que se evalúa también del caso anterior, que eran los 1.75 voltios, que es lo que se tenía en el caso anterior, 75,7 voltios. 75,7 voltios. Y voltaje térmico aquí. Entonces, al hacer toda esa evaluación, se saca que el delta Vx es aproximadamente, bueno, ahí salía un menos, porque cuando yo derivaba aquí, este menos aparece, y entonces el delta Vx es aproximadamente menos 24,9 milivoltios. Y esa es la manera en que se analiza ese punto. Que no es una solución analítica directamente. ¿Alguna pregunta? Profe, no sé si me equivoco, tal vez sí, pero ese menos que sale ahí no se cancela con el que ya está en la fórmula. A ver. Sí, se cancela, tienes razón. Tienes toda la razón. Sí, ese menos ahí no va, para ver. 4,9. 4,9 milivoltios, sí, tienes razón. Ese no va. Vale. Gracias por la observación, sí, porque aquí estaba esto, cuando yo derivo, este menos baja y se van a ir los dos. Correcto, correcto. Ok, entonces ahí, digamos, la parte complicada es esa, ¿verdad? Reconocer la proporcionalidad de las curvas y para un cambio tan pequeño siempre, eso es algo que se hace, digamos, siempre, no solo en este curso, en muchas otras observaciones, curvas exponenciales, decaimiento exponencial o así, para un cambio muy pequeñito alrededor de un valor, se puede aproximar con una línea recta. Ok, y eso es lo que está ahí. Ya el último punto, ese está ahí en azulito porque es que ese no se había puesto en el examen, o creo que al final solo se preguntó no el anterior, ya ni me acuerdo. Aquí tengo el completo y a veces en el examen uno los cambia un poquito, cuando ya los balancea a veces ve que quedan algunos grandes, quedan muy grandes. Entonces calcule la función de transferencia AV, ¿verdad? Que es
Vx, tomando Vx como la salida, sobre Vb de forma algebraica. Para eso lo que hay que hacer referencia es el circuito equivalente, digamos, el de pequeña señal. Entonces ahí lo que se tiene es resistencia. Es el mismo circuito que dibujamos hace un rato. Hay que considerar el RO. Aquí la fuente, este es el RP. Esta va a tierra, ya lo habíamos visto. Esto también va a tierra, ¿verdad? Este es el emisor. Y teníamos que el último punto pues quedaba en abierto, ¿verdad? Y esto quedaba así nada más. Y ya habíamos establecido esto que era GM sobre o por VP, ¿verdad? Donde es VP, pues está aquí determinado, ¿verdad? Entonces, lo que hay que ver claramente ahí es que me piden la función de transferencia, que es Vx sobre Vb, ¿verdad? Vx es aquí, ¿verdad? Lo que está en el colector. Entonces, este valor es Vx. Ese valor entre ese punto y tierra, ¿verdad? Ese es el Vx que me están pidiendo. Respecto al Vb, Vb es la tensión que yo tengo aquí, ¿verdad? Este es el B, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, uno hace observaciones. Por ejemplo, ¿cómo es VB, ¿verdad? ¿Cómo es la tensión VB respecto a la tensión VP que me están, que se está solicitando? Vean que VB es el valor que yo tengo, pues justamente en la, a ver, en la base, ahí. Ese valor VB que está ahí, básicamente lo que hace es cuando yo lo veo así, siempre que me dicen un valor, ¿verdad? Es el valor de ese punto, ¿verdad? Respecto al punto de referencia. En este caso queda un poquillo engañoso porque uno ve, digamos, ve esta parte aquí, ¿verdad? Pero aquí hay otra tierra también. Entonces, inmediatamente uno no va a decir, ¿verdad? Que VB es 0 porque si no, de la ganancia me queda infinito y eso no tiene sentido. En realidad es entre este punto y este otro, que sería el que tiene tierra. Entonces lo que uno ve ahí es que VB es igual a VP. Está establecido, digamos, queda de esa manera. Que VB es igual a VP. Eso ya me permite armar mejor el circuito, porque cuando yo logro relacionar ese VB, ¿verdad? Que tiene el más aquí y lo va a tener entonces menos en el otro extremo, por lo que les dije, ¿verdad? No podemos decir que VB es igual a 0 porque me da una ganancia infinita, no tiene sentido. Entonces, la ventaja de eso es que ya me permite relacionarlo con esta otra parte. ¿Por qué? Porque entonces esto de aquí, esto es GM por VB, ¿verdad? Y aquí yo puedo hacer una malla o puedo hacer un circuito, demás, que involucre a VX, en ese caso. Entonces vean que uno puede decir aquí, bueno, entonces Vx es entre esto y tierra. Bueno, aquí está tierra, ¿verdad? Entonces yo puedo llegar y decir, ah, mira, sí, esto es tierra aquí. Y entonces, ¿cuál es la tensión que está ahí? La tensión que está en RO, nada más que con el más abajo, ¿verdad? Entonces sería el más aquí y el menos acá. Eso es Vx. Ahora, ¿cuál es la corriente que está pasando por ahí? La corriente que pasa es la que sube por aquí y baja aquí, ¿verdad? ¿Cuál es esa corriente? GMVB. Entonces, a partir de ahí, es que uno puede decir, ¿verdad? Que Vx es RO por la corriente que pasa por ahí, ¿verdad? Entonces uno dice, ah, bueno, entonces Vx es igual a RO por la corriente, digamos, IRO. ¿Y cuál es esa corriente? De la corriente de la fuente esta, ¿verdad? GMVP. Es la corriente que puede
que puede pasar por ahí, ¿verdad? Porque la corriente tiene que pasar por algún lado. Entonces, la corriente que está ahí, entonces esto va a ser RO por GM VP, que es igual a GM VB. Lo único es que queda negativo. ¿Por qué? Porque vean que esta corriente baja por aquí, entonces por ley pasiva de signos es más menos, ¿verdad? Más aquí, menos abajo. Entonces, tiene que quedar como negativo porque Vx está definido con polaridad inversa. Entonces de ahí simplemente ya tenemos que AV, que es igual a Vx sobre VB, ¿verdad? Es despejar allá, es igual a menos RO por G. Y esa es la respuesta de ese punto. Esto es algo que comúnmente se pide en muchos problemas, la ganancia del subconductor. ¿Alguna pregunta? Ok. Este es un problema particularmente que lleva muchas cosas. Lleva mucho análisis. Ya estos son un poquito más estándar, entonces son un poco menos pesados, digamos. Pero tienen algún detalle. Hagamos una pausa así pequeñísima porque necesito echarle más agua a la botella. Es más pequeña de lo acostumbrado. Y ya casi venimos para indicarles estos los puntos cruciales, digamos, de resolución para que los tengan claro de los problemas. Profe, ¿usted cree que pueda poner la parte del cambio de VX? Vamos como para tomarle foto. ¿El qué, perdón? Donde se calcula el cambio de VX. El cambio de VX, esta. Ajá. Esa y creo que había otra, ¿verdad? Ajá, esa es la primera. Que esa ya la tengo. Y esta. Ok. Listo. Gracias. Ok, un gusto. Ok, listo. Ok, bueno, entonces, vamos a una pausa mucho más pequeña, lo que les digo, de lo acostumbrado, ya casi vuelvo. Ok, este otro problema, vamos a ver, aquí está, no, no era. Dice, bueno, en la figura se presenta un circuito, ¿verdad? Hay dos transistores, uno NPN arriba y uno PNP abajo. Y dice que, bueno, se dan los parámetros de los transistores, ¿verdad? Está Q1, entonces a ese corresponde IS1, que tiene un valor que es 3 veces IS2, ¿verdad? IS2 corresponde a Q2 de 5 por 10 a la menos 16 amperes. Beta 1 igual 100, beta 2 igual 50. Esas diferencias. VA igual infinito. Esto lo que quiere decir es que no tiene efecto Erdy, ¿verdad? Entonces eso simplifica pues, la ecuación, el hecho que no tenga efecto Erdy. Y una resistencia RC, que es esta de abajo, de 500 ohms. Eso es lo que se tiene ahí. Ahora dice, se quiere polarizar en directa la juntura colector base. Vamos a ver, buscamos la juntura colector base de Q2, ¿verdad? Q2 es esta, entonces la juntura colector base, estamos hablando de aquí, ¿verdad? Colector base, entonces un voltaje colector base, en ese caso, por no más de 200 milivoltios, ¿verdad? Entonces, básicamente está diciendo que la juntura colector base es menor o igual de 200 milivoltios. Podemos pensar que es
igual, ¿verdad? 200 milivoltios. Pero bueno, básicamente eso es lo que está ahí, ¿verdad? Y entonces pregunta cuál es el valor máximo de VIN, de la tensión de entrada que se da acá, que no es exactamente la tensión base emisor de Q1, ¿verdad? Yo tengo aquí la tensión base emisor de este 1, digamos, para decir que es de Q1. Aquí tenemos que esto es colector base de 2, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto es el valor para que eso se mantenga, ¿verdad? Entonces, este sí es muy de estos dos aquí, de analizar el circuito, ¿verdad? Ver las relaciones a partir de ecuaciones. Ahora, algo que se puede ver acá, la tensión esta, VRC, es la tensión entre este nodo, esta es una observación importante, entre este nodo y tierra, ¿verdad? Pero si observan, también es lo mismo que está de este nodo a tierra aquí. Entonces esta observación es relevante, de que entonces la tensión colector base 2 es igual a la tensión RC que está ahí, ¿verdad? Son iguales. Y la observación viene de que es la tensión entre este nodo y tierra, que es este, y esta base está en tierra. ¿Ven? Entonces, eso me lleva a la misma observación, ¿verdad? De que entonces la tensión RC es menor o igual de 200 milivoltios o 0.2 voltios, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, uno lo que dice es que, bueno, la tensión RC es igual. Bueno, RC es una nada más ahí, pero sería la tensión colector 2 por RC, ¿verdad? Siendo la corriente que baja por aquí, la tensión colector 2 porque es del transistor Q2. Y entonces eso es menor que 200 milivoltios y RC sí tiene un valor, que son de 500 ohms, ¿verdad? Entonces, de ahí se puede despejar el valor de IC2, ¿verdad? Entonces, IC2 tiene que ser menor o igual a 400 microamperes. 400 microamperes es la corriente que baja por acá, ¿verdad? En ese punto. Eso es importante porque siempre, digamos, en estos casos necesitamos calcular las corrientes de colector, ¿verdad? De uno u otro transistor, que son de la rama ahí, ¿verdad? Que se manejan. Como tenemos los betas, podríamos calcular las corrientes de emisor también. Entonces también eso es posible. Ahora, en otra observación también podemos escribir acá y decir, la tensión, vamos a ver, veamos aquí en este nodo. En ese nodo tenemos que la tensión del emisor base, ¿verdad? Es la misma tensión del emisor 2. La tensión emisor base 2 es la misma tensión de emisor 2, ¿verdad? Es lo mismo porque la tensión emisor aquí, siempre que decimos en un punto, ¿verdad? Es entre ese punto y tierra y corresponde a la tensión emisor base aquí. Entonces, eso, digamos, es lo mismo y ya que que tenemos eso ahí, bueno, podemos jugar un poquito con las ecuaciones, ¿verdad? Y entonces, podemos despejar de ahí, bueno, se despeja de la ecuación básica, ¿verdad? De que eso es el logaritmo natural, entonces, de la corriente, de la I colector 2 sobre I S2, ¿verdad? Esto es de la ecuación del transistor, ¿verdad? Básicamente, esto es de la ecuación de que IC2 es igual a
y S2 por E a la menos V E base 2 entre VT, ¿verdad? Entonces de ahí uno puede despejar, ¿verdad? Que esa es la ley que gobierna el transistor. Lo que pasa es que ya ahí con esto, VT lo tenemos, ya tenemos lo que es IC2 y esto también lo tenemos. Entonces a partir de ahí, VB2, ¿verdad? De ahí se saca que como la corriente colector era máximo eso, si le ponemos eso, entonces esta tiene que ser menor que eso, ¿verdad? Porque va a ser su valor máximo, que son 741.16 milivoltios. Esa es la tensión VEB2. Vean que estamos subiendo en el circuito, digamos, estamos avanzando en los valores. Entonces ya tenemos esta corriente, tenemos esto acá, ¿verdad? Tenemos eso que está ahí. Ahora, los colectores de los dos transistores están conectados. Entonces tenemos que la corriente, los colectores, los emisores, perdón. La corriente del emisor 1 es igual a la corriente del emisor 2, ¿verdad? Porque es el mismo punto. Y entonces ahí podemos sacar que eso es beta más 1 sobre beta por IC2. Entonces, ya teníamos el IC2, ¿verdad? Entonces, I emisor 1, que es igual al I emisor 2, tiene que ser menor o igual a 408 microamperes. Entonces ya tenemos la corriente en ese punto. A partir de ahí, bueno, ahí podemos calcular la corriente del colector 1, ¿verdad? La corriente del colector 1 va a ser igual a beta 1 sobre beta 1 más 1. En el anterior me faltó que esto era en beta 2. Voy a ponerlo. Era el beta 2, ¿verdad? Porque era el transistor 2. Lo que hay que poner ahí. Esto por IE1, ¿verdad? Entonces, de ahí yo calculo y la corriente de colector 1, entonces tiene que ser menor o igual a 403.96 microamperes. Entonces vean cómo hemos ido avanzando, ¿verdad? Hemos ido subiendo aquí, calculando valores. Ya llegamos incluso a la corriente de acá. Y ya con esa corriente, ¿verdad? De colector 1, podemos calcular la tensión base emisor que está aquí. La tensión base emisor de ese punto. Que en este caso estaríamos hablando de que la tensión base emisor 1, que es igual a V térmico por el logaritmo natural de IC1 sobre IS1, ¿verdad? Todos los valores los tengo, entonces me da que la tensión base emisor 1 tiene que ser menor a 712.86 milivoltios. Y ya con eso, ya a nivel de transistores tengo todo prácticamente, ¿verdad? A nivel de transistores tengo todo aquí. Tengo las diferentes tensiones y ahora lo que toca es hacer malla. Aquí hay que ver qué es lo que se quiere, ¿verdad? Yo quiero VIN. Yo ya tengo esta aquí, V base emisor 1. Eso ya la tenemos, ¿verdad? Y también tenemos la tensión, que sería, de de acá, que sería la tensión emisor base 2. Y podemos hacer una malla por ahí. ¿Por qué podemos hacer una malla por ahí? Porque salimos. Recuerden que las mallas hacen un recorrido redondo, por así decirlo, ¿verdad? Entonces podemos venirnos por acá, venimos por aquí, por acá, bajamos por aquí, y la forma más corta es volver a llegar a tierra aquí, ¿verdad? Entonces podemos hacer una malla por ahí. Eso es lo más conveniente. Entonces saca uno ahí que VIN es igual
AV, base emisor 1, esta es la polaridad, más V, emisor, base 2. Y estos valores ya los teníamos anteriores. Entonces, el VIN va a tener que ser igual. Como esos eran valores máximos también, ¿verdad? El VIN tiene que ser menor o igual a 1.454 voltios, ¿verdad? O sea, ese es el valor máximo. Está ahí 1.454. Eso es un ejemplo, ¿verdad? De cómo analizar un circuito de este tipo, ¿verdad? Siempre hay que buscar pues, alguna de las tensiones base emisor o emisor base, ¿verdad? O las corrientes de colector. Y a partir de ahí de eso. ¿Alguna pregunta en ese punto? Ok. Eso es un análisis típico, digamos, de transistores de este tipo. Luego dice, con el valor encontrado en A, o sea, el caso anterior, calcule los parámetros de pequeña señal de Q1 y Q2 y dibuje el circuito equivalente. Ese circuito equivalente no es tan difícil, pero tampoco es tan fácil, ¿verdad? Es hacer lo mismo, digamos. ¿Qué hay que hacer? Pues como encerrarlos, ¿verdad? Identificar la base, el colector, ¿verdad? Aquí es la base 1, el colector 1, ¿verdad? Y esta terminal aquí que es el emisor 1. Y en el otro circuito, pues hacer básicamente lo mismo, ¿verdad? Igual hace uno como la cajita. Entonces aquí tiene el emisor 2, el colector 2. Me falló en la cajita. Dejar la base por fuera, ¿verdad? Para poderlo analizar. 2, la base 2 y el colector 2, ¿verdad? Entonces lo que uno hace es dibujar los circuitos equivalentes ahí y luego reacomodar. El circuito ya un poquito acomodado, digamos, que sea bonito. Bueno, y recuerden que en los circuitos equivalentes las fuentes CD no se ponen porque es un circuito de pequeña señal para análisis de CA. Entonces, eso implica pues cortocircuitar esta fuente y cortocircuitar esta fuente, ¿verdad? Entonces, el colector 1 queda tierra, así como la base 1 va a quedar tierra. Entonces, esa es como la observación ahí relevante. Entonces, aquí tenemos un poquito pues acomodado el circuito. Queda para el transistor 1, ¿verdad? La base queda tierra, entonces tenemos eso acá. El circuito, digamos, es el mismo circuito aquí. El colector 1 queda tierra, ¿verdad? Tenemos esto acá. Y aquí tenemos el emisor, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos RP1, que va a tener pues una tensión VP1, ahí, de esta manera, siendo aquí la base 1 y este va a ser el emisor 1. Luego aquí estamos hablando de colector 1, ¿verdad? En este punto, conectado a tierra, y tenemos que la fuente aquí sería GM1 por V y 1, ¿verdad? Entonces eso es lo que corresponde al primer circuito. Luego, baja y aquí viene el otro emisor. Entonces, en este caso, es de igual, ¿verdad? Sustituir. Entonces, uno baja acá, aquí viene la base 2, ¿verdad? Esta tierra directamente. Y aquí viene la fuente, ¿verdad? Viene esto acá. Aquí sí está la resistencia RC. La resistencia RC sí la consideramos que está tierra. Entonces, tenemos aquí tierra, ¿verdad? Tenemos el circuito. Y hay que señalar que del colector 2 sale Vout, ¿verdad? Este es el colector, en este caso. Entonces, de aquí es que vamos a tener la tensión de salida. Está ahí indicada. Entonces, ese es el Vout. Este es el RC. Los valores del circuito terminan siendo
RP2, ¿verdad? Las tensiones aquí, VP2, y aquí también la corriente es GM2, VP2. ¿Ok? Entonces, ese es el circuito equivalente. Aquí me falta nada más indicar, ¿verdad? Que este también es el emisor 2, esta es la base 2, y esto es el colector 2. ¿Ok? Esta, digamos, capacidad, sí es importante hacerlo, sí. Me preguntan ahí que si VIN y VCC ambos son CD, en este caso. No se indica nada, digamos, cuál es el valor máximo de VIN. No se indica que sea de pequeña señal. Entonces, puede ponerlo uno así. A cómo está este problema, porque no se indica específicamente su VIN que sea un CD, creo yo que es aceptable también una solución que hubiese tenido el VIN conectado a la base 1. Si le hubieran puesto aquí el VIN y a tierra, creo que es aceptable también una solución por la forma en que está redactado el problema, ¿verdad? El problema no lo especifica. Entonces, si no lo especifica, y de hecho que sí, que no lo dice, ¿verdad? No tiene como una indicación clara de si eso no es. Podría pensarse que VIN, pues podría ser CA, ¿verdad? Podría uno indicarlo de esa manera, y es factible, ¿verdad? Entonces, no sé. Creo que es aceptable pensar en que por la redacción podría considerarse CA y si se hubiese dibujado la fuente ahí, creo que es aceptable. Ok, y luego los parámetros, ¿verdad? De cada uno de los circuitos. ¿Cuáles son los parámetros? GM1, RP1, ¿verdad? Voy a anotarlos por acá para que les queden los valores. RP1 son 6.43 kiloohmios. Sería RP1. RP2 serían 3.25 kiloohmios. Luego estamos hablando de GM1, son 15.53. Eso es aplicar fórmula ya con los valores que calculamos antes, ¿verdad? Pero nada más se los doy acá para que los tengan. Este otro GM2 sería 15.38 milisiemens. Y listo. Ah, bueno, y como no hay efecto early, ¿verdad? R01 sería igual a R02 y son resistencias infinitas. ¿Ok? Eso es lo que tendríamos ahí en ese problema. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ok, si no hay preguntas, esos son básicamente las formas de análisis, ¿verdad? Probablemente vengan por ahí. Yo me enfoqué en problemas que son un poquito, pues, que van más allá, ¿verdad? O son como tal vez de los más difíciles, como por ejemplo plantear las ecuaciones, ¿verdad? Este tiene la característica esta, como de ir subiendo ahí, eso es relevante, y bueno, y el anterior también, saber plantear circuitos equivalentes, las reglas estas de que hay que cortocircuitar lo que está en CD y demás, ¿verdad? Todo eso es importante, que lo sepan realizar. No sé si tienen alguna otra pregunta, duda, y al tiempo nos... Profe, Sí. ¿puede explicar otra vez lo del cálculo ay, ya se me olvidó cómo se llama, del cambio de Vx? Es que no me está calzando la respuesta. Vamos a ver. Eso era en el problema anterior, ¿verdad? Sí. El cálculo del Vx, este cálculo. Ajá. Ajá. ¿Qué es lo que no te está cerrando? ¿O qué? Ahí, digamos, lo que había que hacer era derivar como respecto a VEB. Correcto, sí.
derivar respecto a VB. Ajá. Toda esta Ok. expresión. Y después cuando pasa porque hay un delta Vx. Este que se pone aquí, Ajá. el por qué. Ujú. Ok, voy a ampliar un poquito esa parte. A partir de esta ecuación, voy a llevármela para tener más, ponerla por acá. Muy grande. Ok, esa es la ecuación que teníamos, ¿verdad? Yo les decía, bueno, que todo esto es constante, ¿verdad? Constante, constante, todo eso es constante. Entonces, que Vx, ¿verdad? Mantiene una proporcionalidad, pues se suele indicar así cuando algo es directamente proporcional, con E a la, bueno, aquí hay un menos, es menos E a la menos VB sobre VT, ¿verdad? Hay un menos ahí que me marca diferencia. Entonces resulta que la relación, digamos, hay una proporcionalidad. ¿Qué quiere decir proporcionalidad? Que conforme cambia este, ¿verdad? Cambia el otro. Pero para un cambio tan pequeño, como el que se dijo ahora, 0.1 milivoltio, ¿verdad? Que es un cambio realmente pequeño. Entonces, bueno, tenemos que VB, y eso también lo decía la vez pasada, ¿verdad? Cambia, también mantiene proporcionalidad con no, con VB, perdón. Y esto entonces es Vx. Entonces, ahí lo que tenemos es una curva exponencial y estamos analizando un cambio muy pequeño alrededor de un punto. Entonces, se aproxima que en ese pedacito, ahí, como si esto fuese una línea recta. Entonces, yo analizo la derivada de esa expresión justo evaluada en ese punto que está ahí. Entonces, de ahí es que uno hace la derivada. ¿La derivada de quién? De la expresión de Vx, ¿verdad? Que es esta de acá, respecto a Vb. Entonces, por eso es que se plantea esta derivada, que está ahí. Que a la hora de derivar, VCC se hace 0, 1 se hace 0, ¿verdad? Todo esto se mantiene porque es una constante, y entonces lo único que queda es la derivada del exponente, que sería menos 1 sobre Vt, ¿verdad? Entonces, ahí está que se cancelan los menos, como me lo indicaron ahí, que yo al principio no lo había puesto bien, ¿verdad? Entonces, me queda todo esto, que es VA y C sobre IS, dividido entre VT al final de cuentas, ¿verdad? Por el E a la menos VB, VT, ¿verdad? Y a partir de ahí, tengo que evaluar para ese punto de operación. Ese punto de operación está caracterizado por los valores de IC que ya se había calculado, ¿verdad? Todo estos son valores constantes y el VB que se había calculado. Entonces, a partir de ahí, esto termina siendo esa pendiente que está ahí. Y entonces lo que se evalúa es un pequeño cambio de Vx, ¿verdad? Aplicado a esa pendiente pequeñita. Es como decir, no, aquí estaba mal, esto era delta VB. Esto no es Ok, Vx. creo que fue eso. Sí, sí, entonces era eso. Esto es delta VB, correcto. Sí, sí, lo puse mal ahí. Entonces eso era delta VB. Entonces aquí es donde había que sustituir todos los valores y aquí había que poner el punto 1 milivoltio. Ajá. Ese era el valor que había que poner ahí. Por la proporcionalidad que manejan ellos. Sí, hay un Ok, error ok. mío. Gracias, profe. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Ok, bueno, y si no hay más preguntas, pues ahí quedo pendiente. Si tienen dudas, me escriben. Ahí quedo pendiente y les trato de ayudar en lo que sea posible. Y entonces estaríamos para el examen del martes, ¿verdad? En horas de clase. Y bueno, como les digo, quedo pendiente si tienen dudas. Ahí con gusto les atiendo, me pueden enviar un mensaje, ¿verdad? Y demás. Con esto ya cerraríamos por hoy y quedamos para
para el examen. Entonces les debo nada más las instrucciones, enviar. Pero ya saben en términos generales cuáles. Siempre el examen va a tener teoría, y hay preguntas de teoría, ¿verdad? Como la vez pasada ahí, marque con X, ese tipo de cosas. Y tiene pues problemas de desarrollo y problemas algunos medios, así, anda por este tipo de análisis. Ok, entonces y con eso cerramos. Pasen bonita tarde y suerte en la estudiada. Bueno, pues hasta luego. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Pura vida. Ok. Hasta luego. Profe, sí, que al inicio nos mencionó que tenía el videillo del semestre pasado con algunos otros ejercicios resueltos Que de tenía, eso, del segundo parcial. perdón, es que se le cortó un pelito. Que nos dijo que tenía el video con ejercicios resueltos del segundo parcial. Voy a buscar cuál fue y se los paso. ¿Está bien? Ajá, perfecto, Ujú. profe. Bueno, muchas gracias. Buenas Bueno, tardes. hasta luego. Pura vida. Ok, hasta luego. Chao.